Si hacemos una clasificación de las noticias falsas más delicadas que le han inventado al actual presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, esta que la desmintió su ex esposa Mariluz Herrán es la más grave, porque han visto ustedes que a Gustavo Petro lo han atacado durante mucho tiempo, dada su oposición política al uribismo, pero en épocas electorales es cuando más lo han atacado. Y precisamente en el 2018 le inventaron un apodo que él nunca tuvo, que le decían a Petro alias el Cacas, supuestamente porque Petro defecaba a los secuestrados cuando estaba en el M-19, y este apodo lo copiaron de AMLO. Y también otro de los efectos Mandela que utilizan en contra de Petro es el tema de que él estuvo en la toma al Palacio de Justicia y que fue el M-19 el que mató a los magistrados, cuando fue el ejército el que los mató, y cuando Petro estaba en la cárcel por porte ilegal de armas fue cuando se dio la toma del M-19. Pero definitivamente la noticia falsa más grave que le han inventado a Gustavo Petro Urrego es tildarlo de violador y de abusador de menores, publicando una foto vieja con su ex esposa Mariluz Herrán, diciendo que cuando ellos tuvieron a su hijo Andrés, o sea, ni siquiera mencionan a Andrea, que es la hija mayor, cuando tuvieron a su hijo Andrés, ella apenas tenía 13 años y que Petro la reclutó, la violó, y producto de esa violación nació Andrés Petro. Y claramente esto es totalmente falso, pero mucha gente sigue creyendo que es verdadero. A uno le siguen llegando esas cadenas de WhatsApp todos los días. Y miren que en la W Radio, la señora ex esposa de Petro, Mariluz Herrán, militante del Pacto Histórico y Colombia Humana, ya lo desmintió el pasado 1 de diciembre de 2023, pero aún así las cadenas de WhatsApp se siguen reenviando y a uno le sigue llegando eso. La foto de la señora Herrán con Petro, en donde dicen que Petro es un abusador, que Petro tenía 29, que ella tenía 13. ¿Y cómo explicar este fenómeno? Desde las teorías del pensamiento crítico. Hay algo muy importante en estas teorías que se llama los sesgos cognitivos, que es un concepto que vamos a profundizar en todo el semestre. El sesgo cognitivo es un impedimento, un atajo, un bloque que tiene una persona para aprender algo. En este caso, el sesgo cognitivo es de carácter ideológico. En el caso de la noticia falsa que estudiamos en la primera parte de la clase sobre Milton Fabiani, ahí ni siquiera pesó el sesgo ideológico, porque quienes inventan la noticia falsa son de la misma ideología aparentemente que Milton Fabiani. Fue una noticia falsa inventada por seguidores de Petro en contra de otro seguidor de Petro. En este caso, por lo visto, en redes sociales, quienes inventan la noticia falsa que pretenden volver un efecto Mandela, son personas que parten de un sesgo cognitivo ideológico. Y como Petro es mi enemigo político y lo detesto, entonces voy a coger esta fotografía y voy a inventar que Petro es un abusador sexual desde muy joven y que se aprovechó de esta pobre niña de 13 años.
Y como ustedes pueden ver en la entrevista de la W Radio, la señora Mariluz Herrán dice que ella fue esposa de Petro, que si bien es cierto, se conocieron cuando ella era menor de edad. La primera hija, que es Andrea Petro y no Andrés Petro, la tuvieron cuando ella tenía 19 años. Y si la hubiesen tenido cuando ella tenía 15, de todos modos, tampoco se podría decir que hay un delito ahí, en tanto que ella pasa la edad de consentimiento que exige la ley. Pero ella ni siquiera era menor de edad. Y por eso la señora Mariluz Herrán emprendió acciones legales contra esos perfiles que han estado difundiendo esa noticia falsa por los delitos de calumnia e injuria. Y ahí también, en esa entrevista de la W Radio, hay un interesante debate entre el expresidente Andrés Pastrana Arango y el presidente Petro por el tema del escándalo de Lolita Express. Y algunas personas tratan de meter en el mismo costal ambos temas. El problema con Lolita Express es que Pastrana está hundido. Pastrana viajó en un avión privado a una isla donde había menores de edad. Y sumado a eso, hay pruebas, hay testigos que señalan a Andrés Pastrana de pertenecer a una red de pederastas. Entonces, lo de Andrés Pastrana no es una noticia falsa. Andrés Pastrana puede que sea inocente, pero existen indicios que llevan a dudar de su inocencia. Claro, Andrés Pastrana no ha sido condenado, pero por lo menos hay un indicio y hay testigos y hay pruebas, hay archivos que permiten dudar de Andrés Pastrana. En el caso de Petro, la única que podía acusarlo de haberla violado siendo menor de edad, o así fuera mayor de edad, porque el tema de la violación no importa la edad, es la señora Mariluz Herrán, que dice literalmente en la W Radio: Petro no me violó. Entre Petro y yo hubo amor, hubo matrimonio, 2 hijos hechos con mucho amor. Incluso la señora hace parte del movimiento político de Petro y lo apoya como presidente. Y no se les haga raro que en cualquier momento les llegue por WhatsApp, o ustedes vean en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, no se les haga raro que en cualquier momento a ustedes les llegue la fotico de Petro con la señora Herrán y con el mensajito de Petro violador, Petro abusó de ella cuando tenía 13 años, su hijo Andrés Petro es producto de la violación. No se les haga raro porque eso se sigue regando. Así la señora lo haya desmentido hace más de 2 meses, el efecto sigue siendo ya Mandela, porque ya ni siquiera es una noticia falsa, es un efecto Mandela, porque es algo que inventaron el año pasado y ya el año pasado es historia. Entonces, a la categoría de sesgo cognitivo quiero añadirle otras 2, una que viene de la semiótica de la cultura y otra que viene de la sociología. De la semiótica de la cultura viene la categoría de estereotipo. A Petro, sus enemigos políticos y la gente que lo odia lo estereotipan de muchas cosas. Lo estereotipan de terrorista, de torturador, de mentiroso, de violador. Entonces, cuando hay un grupo emocional que odia un personaje, es muy fácil que sus seguidores empiecen a defenderlo y
los que lo odian empiezan a difundir la noticia falsa. Pero aquí no hay necesidad de defender a Petro, porque la evidencia lo está defendiendo. La única que lo podía acusar lo está defendiendo, entonces no hay forma de ni siquiera de defender a Petro porque Petro ya está defendido. Pero aún así, la cadena de WhatsApp se sigue masificando. Al expresidente Álvaro Uribe Vélez también lo acusaron de violar a la periodista Claudia Morales, que trabajó con él cuando él era presidente de la República. En el caso de Uribe, la sospecha la creó un periodista estadounidense, porque la señora Claudia Morales reveló que alguien que fue jefe suyo la violó y que ella no lo denunció porque era alguien muy poderoso. Pero la señora tuvo varios jefes, incluyendo jefes de prensa, que también son muy poderosos. Pero el personaje más poderoso con el que ella trabajó fue Álvaro Uribe. Entonces, este periodista se aprovechó de esto para acusar a Álvaro Uribe de violador, de ser el violador a Claudia Morales. Y pasa algo similar, que uno puede odiar a Uribe, uno puede ser de la ideología política contraria a Uribe, pero hasta que la señora Claudia Morales no lo acuse y no demuestre que efectivamente la violó, uno no puede decir que Uribe es violador. Claro, Uribe me cae muy mal, listo, Uribe le ha hecho mucho daño al país, pero ese odio, que yo lo llamaría más bien indignación, o ese sesgo cognitivo que tengo contra Uribe, que es muy similar al sesgo cognitivo que tienen contra Petro, no me puede llevar al fanatismo de encontrarme a Uribe aquí en la ciudad de Medellín y decirle: sos un violador, vos violaste a Claudia Morales. Pero en el caso de Uribe hay una pequeña salvedad, que Claudia Morales no lo ha defendido, pero tampoco lo ha atacado. O sea, Claudia Morales, eso pasó hace más de 15 años, y esta es la hora que Claudia Morales ni lo acusa ni lo defiende. Porque a ella le preguntan: señora Morales, ¿fue Uribe el que la violó? Y ella: no lo voy a decir. Ella solamente dio la pista de que era alguien muy poderoso. Y si bien es cierto, Uribe es el más poderoso, uno no puede concluir a partir de ahí que fue Uribe. Pudo haber sido otro, algún dueño de un canal de televisión o algún dueño de un programa de televisión que también maneja mucho dinero, que también es poderoso. Entonces, o sea, uno no puede dejarse llevar por el sesgo cognitivo y decir: claro, efectivamente fue Uribe. Por lo menos en el caso de Uribe hay duda razonable. Y en el caso de Petro, pues ya ni siquiera hay duda razonable, porque ya la misma señora dijo que no. Si mañana sale la periodista Claudia Morales y dice: no, Uribe no fue, fue este, entonces ya ahí sí el efecto Mandela se sigue regando, pero ya uno podría decir lo mismo de Uribe que de Petro. Dice: no, definitivamente Uribe no fue, porque la misma Claudia Morales ya dijo que había sido este otro, y ya este otro tiene que demostrar su inocencia, y la señora Claudia Morales y su abogado tienen que demostrar su culpabilidad. Y por eso, una de las cosas que yo discutía con mi familia cuando vimos la película Matarife, que entre otras cosas ni siquiera está publicada en internet. La serie sí está publicada en sus 3 temporadas, pero la película Matarife ni siquiera está publicada. Yo la alcancé a ver, porque aquí en Medellín la presentaron 2 veces. Y en la película Matarife, Daniel Mendoza Leal dice que Uribe es violador y que violó a Claudia Morales. Y yo diría que sería más sensato decir que Uribe es sospechoso de haberla violado, porque hasta que Claudia Morales y las mismas evidencias no lo demuestren, yo no puedo decir que Uribe es violador. Entonces, esa sería una parte que sería de las pocas cosas que yo le critico a la película Matarife, porque ahí faltó rigor. Si yo fuera el creador de la película Matarife, yo hubiese dicho: Uribe es sospechoso,
Uribe es sospechoso hasta que Claudia Morales confiese. Y si Claudia Morales nunca confiesa, el tema se queda ahí. Porque uno no puede condenar a alguien solo por sospecha. Es como que la señora Marilu Serrán nunca hubiera hablado. Él también hubiese dejado a Petro como sospechoso. Aún así, cuando alguien es fanático de Uribe, él va a decir que la señora Marilu Serrán está mintiendo, que porque Petro la tiene amenazada y porque no quiere que la eche del pacto histórico ni de Colombia Humana, pero que Petro sí la violó. Y va a decir que a Uribe lo están calumniando en el caso de Claudia Morales. O viceversa. Alguien que pueda ser muy fanático de Petro va a decir que como Uribe está acusado de cometer crímenes de lesa humanidad y de delitos como soborno y fraude procesal, de tener vínculos con paramilitares y narcotraficantes, entonces que perfectamente Uribe puede ser un violador. Y ahí es cuando uno tiene que preguntarse, ¿qué es lo que pesa más en mi pensamiento? ¿Los hechos, las evidencias o mi sesgo ideológico? Y aquí quiero conectar con la otra categoría para complementar la de estereotipo. La categoría de estigma, que es sociológica. El estigma es una marca y el mayor ejemplo de la marca es la niña sin nariz. Hay una historia de una niña que nunca tuvo nariz. Entonces la gente le tenía miedo, la gente de su misma edad no jugaba con ella, nunca consiguió novio, nunca consiguió esposo. Esa es la historia de la niña sin nariz. Y a partir de allí, en unos estudios sociológicos, se explica la teoría del estigma. El estigma es que cuando a mí se me mete en la cabeza algo de otra persona y yo estigmatizo a esa persona, es muy difícil de quitar un estigma, es muy difícil quitar un estereotipo, es muy difícil quitar un sesgo cognitivo, un efecto Mandela o una falacia, porque son estructuras mentales que obedecen a errores de lógica, a asuntos meramente contrafactuales. Por eso, cuando ustedes analizan las noticias falsas, se van a dar cuenta que tienen una dosis de estos conceptos, tienen una dosis de efecto Mandela, de sesgo cognitivo, de estereotipo, de estigma, de falacia, porque son construcciones mentales llenas de errores, sin lógica, sin investigación. Uno de los métodos más interesantes del pensamiento crítico es el de Richard Dawkins, que aquí también lo vamos a estudiar. El método de Richard Dawkins tiene elementos socráticos, es decir, de pregunta. Y a partir de 10 preguntas, yo investigo un objeto. En este caso, el objeto sería un efecto Mandela o una noticia falsa. Si yo respondo a esas 10 preguntas, yo puedo aplicar el pensamiento crítico para resolver ese problema. Y ese método de las 10 preguntas para detectar tonterías o noticias falsas de Richard Dawkins es supremamente útil. Hay otro del filósofo Arthur Schopenhauer que se llama las 38 estratagemas para tener la razón. Son 38 trampas que usualmente se utilizan para ganar un debate a como dé lugar. Y también está la misma teoría de las falacias. Esa teoría que viene desde la lógica aristotélica y que ha sido trabajada también por la filosofía moderna y por la lingüística moderna. Y obviamente, si juntamos la dialéctica erística, la teoría de las falacias
la teoría semiótica de los estereotipos, vamos a encontrarnos muchas cosas interesantes, en donde ustedes van a notar claramente cuáles son los imaginarios que pesan más en el momento de crear una imagen falsa de la realidad. Quiero terminar esta parte de la clase con 3 conclusiones o reflexiones rápidas. La primera: en los procesos judiciales se utiliza mucho lo que se conoce como la lógica modal o la lógica difusa. ¿Qué significa eso? Que no tenemos acceso a la verdad, sino a una apariencia de verdad, en tanto que no siempre estamos en el lugar de los hechos. No vivimos el matrimonio de Gustavo Petro con Mariluz Serrano, y por eso dependemos del testimonio de ambos, o de alguien que haya grabado, o de alguien que haya visto. O sea, una cosa es ser testigo presencial y otra muy diferente es ser testigo de oídas. Me dijeron. Y lamentablemente ese jueguito del teléfono roto aplica perfectamente en las redes sociales. En las redes sociales está el tema del teléfono roto, los chismes, las campañas de desprestigio, los estigmas, los estereotipos. Y para poder comprender la lógica modal hay que comprender 5 categorías que las vamos a profundizar en la segunda parte de la clase. La categoría de lo que podemos conocer como argumentos epistémicos. Son argumentos que tienen un fundamento científico. Supongamos que Mariluz Serrán dice que Petro sí la violó. Entonces ahí tiene que haber un peritaje. Y ese peritaje se hace complejo porque fue hace mucho tiempo, pero se puede hacer. Y eso implica buscar más testigos. Ya buscar huellas es muy difícil. Y eso abriría una investigación. O sea, el solo hecho de que Mariluz Serrán diga Petro me violó no sería suficiente en el sistema penal acusatorio. Igual pasa en el caso de Claudia Morales con Álvaro Uribe. Supongamos que mañana Claudia Morales dice Uribe me violó. Uribe no se irá a la cárcel de una, sino que hay un debido proceso, y más con Uribe, que los procesos son lentísimos. Entonces, ahí no ha pasado tanto tiempo, pero aún así el peritaje sería muy difícil. Y esos argumentos epistémicos no muestran toda la verdad, muestran parte de la verdad, porque también está el tema del dogma, lo que crea el juez, porque el juez le puede creer en una época a Mariluz Serrano y luego creerle a Petro y después volver a creer a Mariluz Serrano. O sea, van apareciendo nuevas evidencias, y ahí también pesa el sistema de creencias del juez. Por eso es tan difícil de que haya una total imparcialidad. Sumado a eso están los argumentos que llaman bulomayeicos o de deseo. O sea, el deseo también es algo que mueve a los jueces, a los fiscales. El deseo de quedar bien con un patrón que me pagó. O sea, un juez puede ser sobornado, un médico puede ser sobornado en un peritaje. Y también está el tema deóntico o deontológico, que tiene que ver con la moral. La moral puede ser manipulable, falseable. Hay gente que opera según la moral del capital. O sea, el que me pague habla a favor de ese. Un testigo falso, una prueba falsa, un falso positivo judicial. Y también está el tema de las verdades biológicas, que las llaman aléticas. Las verdades biológicas también pueden ser tergiversadas en un ámbito cultural.
Y por eso les digo yo que esos temas son muy delicados y que ameritan todo el pensamiento crítico. La segunda reflexión: estudiar noticias falsas es un ejercicio importante porque nos permite medir nuestro pensamiento crítico. Yo me atrevo a decir que el reloj mide la hora, el termómetro la temperatura, y la noticia falsa o el efecto Mandela miden nuestro nivel de pensamiento crítico. Entre más bajo sea nuestro nivel de pensamiento crítico, más fácil caemos en un efecto Mandela o en una noticia falsa, porque el pensamiento crítico implica leer, investigar, comparar, tener prudencia, sensatez, paciencia. Y la última conclusión que les quiero dejar: hay varios antídotos para combatir las noticias falsas. El principal: detectar cuando un titular es amarillista, saber quiénes son los dueños de ese medio de comunicación, la evidencia empírica, el contraste de fuentes y, lo más importante, el peritaje. Así no seamos investigadores judiciales o detectives, fiscales o lo que sea, somos personas con grandes potencialidades críticas y podemos hacerle un peritaje a la noticia. ¿Qué dice Caracol? ¿Qué dice RCN? ¿Qué dice Semana? ¿Qué dice Blue Radio? ¿Qué dicen los medios alternativos? ¿Qué dice la prensa internacional? ¿Qué pude comprobar con mis fuentes presenciales? Y eso también es un peritaje. Un peritaje basado en herramientas metacognitivas del pensamiento crítico, un peritaje que nos permite estar más cerca de la verdad.